Son las 7 horas con 43 minutos. Damos la bienvenida al doctor Esteban Ron Castro. Él es académico, experto en Derecho Electoral. Doctor Ron, muy buenos días. Arrancó el cronómetro el día jueves con la publicación de los resultados de la consulta popular y referéndum en el registro oficial. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que ha empezado ya a regir en Ecuador por una parte y aquello que todavía tiene que viabilizarse? Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación, como siempre, honrado por la misma. Bueno, son los resultados oficiales ya, son los resultados inamovibles, es la materialización de la expresión democrática de la consulta popular de todos los ecuatorianos. ¿Qué significa esto? Que los efectos de la consulta popular empiezan a tomar forma, ¿sí? Y aquí tenemos que hacer una separación, como excelentemente tú lo hacías en la parte inicial e introductoria de la entrevista. Tenemos que separar las preguntas de referéndum y tenemos que separar las preguntas de consulta popular. Además, dos preguntas que tienen aplicación directa. Si me permites, voy a ir desglosando de esta manera para ir entendiendo cuáles son los escenarios que nosotros tenemos. Sí, por favor, ¿sí? De eso se trata, claro. Muy bien, gracias, Gustavo. Nosotros tenemos en este caso dos preguntas que fueron aprobadas por referéndum, que es la que tiene que ver con la extradición y las judicaturas especializadas constitucionales, y tenemos 6 preguntas de consulta popular aprobadas, ¿no es cierto? Más 2 preguntas que tienen que ver con la seguridad, es decir, la actuación cooperativa y colaborativa de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, una de ellas que efectivamente también implica una reforma constitucional. Partamos de ese desglose, ¿no es cierto? Hablemos de las Fuerzas Armadas. Las dos preguntas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, es decir, acciones colaborativas y cooperativas de las Fuerzas Armadas sin que medie un estado de excepción, reformando un artículo determinado de la Constitución y además que las Fuerzas Armadas estén alrededor de los centros de privación de libertad y realizando el patrullaje, son dos preguntas que son de aplicación inmediata y directa, ¿sí? Una vez publicados los resultados oficiales, se entiende que la Constitución ya ha sido reformada. Es decir, la Asamblea tiene que hacer un proceso de codificación de la Constitución, pero sin embargo, esta ya se entiende reformada. ¿Qué quiere decir con esto? Que el presidente de la República, a través de decretos ejecutivos, ya puede disponer las acciones colaborativas y cooperativas de las Fuerzas Armadas sin que medie un estado de excepción, respecto a todas las actuaciones que pueden darse. De hecho, es hipercoyuntural en este momento con lo que ya pasó con el decreto de estado de excepción y las observaciones de la Corte Constitucional, y también puede disponer en los mismos decretos ejecutivos, aunque ya era facultad privativa del presidente, sino que se aclara un poco esto, que las Fuerzas Armadas puedan estar alrededor de los CPLs. Eso es lo que pasa respecto de estas preguntas que tienen que ver con las actuaciones de las Fuerzas Armadas. Aplicación inmediata. Obviamente se reforma también la Constitución, como te decía, y habla de que las Fuerzas Armadas podrán actuar en seguridad interna. Sí, eso es lo que va a suceder respecto de esto. Esta pregunta, la pregunta A, la de acciones colaborativas y cooperativas, tiene un plazo, digamos, de materialización, que es a través del cual se tienen que dar las reformas reglamentarias y además se tienen que expedir los reglamentos necesarios para que el Consejo de Seguridad Nacional pueda activar esta colaboración entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional a fin de que esto sea automático y justificado, es decir, guardando la legalidad necesaria, pero ya con una aplicación directa. Eso es lo que pasaría con las preguntas de seguridad, estimado Gustavo. Ahora, hablemos de las preguntas de referéndum, es decir, judicaturas constitucionales especializadas y extradición de ecuatorianos. En este momento, como te decía previamente, la Constitución ya se entiende como reformada, es decir, ya estaríamos cambiando el artículo 142 de la misma, donde había la prohibición de las fuerzas, de la extradición, donde se elimina la prohibición de la extradición de los ecuatorianos, y además se incluirían los nuevos artículos de las judicaturas especializadas constitucionales. Sin embargo, estas dos preguntas tienen periodos. El uno, la pregunta de las judicaturas especializadas constitucionales, tienen un periodo que condiciona durante un año a que se realicen los trámites necesarios por parte del Consejo de la Judicatura para tener estas judicaturas especializadas constitucionales en primera y segunda instancia. De hecho, Gustavo, ya hemos visto nosotros que el propio Consejo Nacional de la Judicatura, en
en la presidencia del doctor Román, ha empezado inclusive ya a ver los fondos necesarios para poder implementar estos jueces constitucionales en primera y segunda instancia, ¿sí? Esta pregunta tiene una condición temporal, es decir, que de aquí, o sea, desde el jueves 9 a el 9 igual de mayo del próximo año, tendrán que estar implementados ya los jueces y estas judicaturas, realizándose los concursos y además modificándose las leyes necesarias para su aplicación. ¿Cuáles son estas leyes, Gustavo? Y hay que recordar que nosotros ya votamos por un texto que establece estos cambios, es decir, Constitución más Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional más Código Orgánico de la Función Judicial. Nosotros votamos por esos textos integralmente y por su cambio, es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Que la Asamblea los tiene que ir modificando a la par en justamente una comisión especializada que es la Comisión de Reformas Constitucionales. Y respecto a la extradición, igual se modifica automáticamente ya la Constitución y hay que hacer 2 cambios legislativos a la ley de extradición permitiendo la aplicación y vigencia de esta. Sin embargo, a pesar de que esta pregunta no tiene una condición temporal, Gustavo, como la explicada previamente, está condicionada a otro tipo de factores. ¿Qué tipo de factores están condicionadas con esta ley? A la aplicación de la política interna y externa de la extradición. Recordemos que para que opere una extradición, una vez que se ha desatado, se ha roto ese nudo de la Constitución que prohibía la extradición de los ecuatorianos, se tiene que realizar el tema de la diplomacia de extradición. Recordemos que han sido términos que se han utilizado en las relaciones internacionales, hagamos un símil con el tema de la diplomacia de las vacunas. Es decir, que el Ecuador, a través de sus representantes de la política exterior, es decir, presidente y Ministerio de Relaciones Exteriores, canciller, señora Sommerfeld, deberá empezar a gestionar convenios bilaterales de extradición, es decir, Ecuador, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Ecuador, Panamá, Ecuador, cualquier otro país, México. Bueno, México no se puede todavía mientras no se arreglen otro tipo de asuntos, ¿no? Entonces, se tienen que firmar estos convenios bilaterales, no hay multilateralismo, ¿sí? Por lo general, puede haber, pero más que nada son bilaterales. Y después de eso, Gustavo, se tienen que firmar al menos 2 convenios más, después del convenio bilateral general de extradición, que es el de cooperación judicial y el convenio también de aseguramiento de ejecución de penas. Es decir, que los ecuatorianos extraditados no estén en un régimen de tortura, pena de muerte o sumatoria de penas aritméticas que hacen prácticamente condenas por toda la vida, ¿no? Entonces se tienen que firmar estos 2 convenios. Una vez firmados el convenio marco más los 2 convenios específicos, se podría empezar con un proceso y una petición de extradición, que además está condicionada a un proceso judicial en el Ecuador, ¿no? Que se lo realiza en la Corte Nacional de Justicia. Entonces, va a pasar bastante tiempo hasta que nosotros veamos un ecuatoriano extraditado. ¿Qué tan importante, aquí vale la pena hacer un brevísimo paréntesis en su explicación, qué tan importante es este tema de la extradición de delincuentes en general como parte de este combate al crimen organizado? Mira, la extradición creo que es favorable para todas las relaciones internacionales, pero más que nada para la vigilancia y control de la delincuencia. Cuando los estándares nacionales de la criminalidad y más que nada la criminalidad organizada suben, muchas veces los grupos de criminalidad organizada o las personas involucradas y más que nada los cabecillas de los grupos terroristas tienen ya cierto temor porque justamente esa implosión que ellos generan dentro del sistema judicial ecuatoriano o que han generado históricamente en otros países dentro de los sistemas judiciales. Colombia es un referente. Colombia es el mejor. Se ha dicho que hubo mucha efectividad. Sí, justamente Colombia es el mejor caso comparativo.
ellos sí tienen pues esta temerosidad de ser juzgados en Estados Unidos, porque ya saben lo que sucede pues en un juzgamiento en el exterior, ¿sí? Donde no hay pues esta garantía, entre comillas, fáctica de tener cooptado el poder judicial. Entonces es bastante importante. Recordemos además que la extradición tuvo esta prohibición constitucional sobre la base de una ideología, hay que decir, donde se quería hacer o por lo menos prohibir justamente que los ciudadanos latinoamericanos, unasureños en aquella época, sean juzgados en otros países justamente para hacer un respeto soberano de los procesos judiciales. Esa era la justificación, ¿no? Además, la extradición siempre se ha visto como una válvula de escape cuando existe algún déficit en el Poder Judicial. Recordemos que cuando se dio el cambio constitucional, Gustavo, y recordarás tú, inmediatamente se declaró en emergencia a la función judicial en Ecuador, ¿no? Recordarás que hubo un Consejo de la Judicatura transitorio, que hizo una reestructura y que tenía que nombrar a nuevos jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también era una maniobra de justificar todo este cambio que se daba dotándole de confianza al sistema judicial ecuatoriano. Pero claro, poco a poco, año tras año, se fue descubriendo que esta emergencia de la función judicial no dio los resultados que dio. Se vieron casos de corrupción, en la reestructura me refiero, y ahora definitivamente que el sistema judicial ecuatoriano implosionó, ¿no? Entonces, es bastante importante en este punto lo que ha sucedido con la extradición. Como tú acertadamente lo señalas, el mejor caso comparativo es el caso colombiano, y es paradigmático este tema, que justo en la era del año 2020 hacia el 2030, las personas colombianas que tuvieron juzgamientos por narcoterrorismo en Estados Unidos están ya en proceso de determinar sus penas reducidas por buen comportamiento, ¿sí? Y de hecho existe un proceso en Colombia de reinserción de estas personas y han regresado un montón. De hecho, el Ecuador ya está alojando también a personas que fueron extraditadas a algunos estados en Estados Unidos, porque fueron varios estados donde fueron juzgados, y que están regresando a Colombia y luego están en un proceso migratorio a Ecuador después del cumplimiento de su pena. Entonces, tú ves que hay una reacción importante en este sentido, y además sí existe también una contención de país, señalando que no va a permitir que al menos los procesos de extradición sean corrompibles. Entonces, es un tema bastante bueno que favorecen variables políticas, jurídicas e inclusive sociales al Ecuador. Bien, toquemos el tema de la anterior consulta popular, aquella que se realizó en el año 2023, consulta del Yasuní, que el gobierno, y lo dicho expresamente, tendría muy pocas intenciones de cumplirlo, pues lo ve totalmente inconveniente para el momento actual de la economía ecuatoriana. Esto es el cierre del bloque 43 en el Yasuní ITT. ¿Qué efectos puede traer ese oficio presentado el día de ayer por diversos colectivos ante la Corte Constitucional para que se haga un seguimiento a este fallo? Mira, Gustavo, solo me vas a disculpar, faltaron las preguntas de consulta popular abierta, ¿sí? Culminemos sí, y podemos ir a este otro tema. Lo del Yasuní, sí, lo tengo presente. Mira, obviamente las 6 preguntas de consulta popular abierta fueron aprobadas, ¿no? Con favorabilidad todas, ¿sí? Extraigamos la pregunta que efectivamente tiene que ver con el tema de seguridad, es decir, esta pregunta que va a permitir a las Fuerzas Armadas estar alrededor y realizar patrullajes alrededor de los EPLs, ¿sí? De ahí nosotros tenemos la pregunta de la titularidad de los bienes que pasen al Estado de manera directa cuando son de origen ilícito. Esta pregunta, de hecho, ya no necesita una reforma, Gustavo. El proyecto puede ser tratado de una mejor manera porque el 8 de febrero ya se reformó esta ley y ya se estableció que efectivamente los bienes pasen directamente sin necesidad de prejudicialidad, es decir, sin la necesidad de una sentencia condenatoria ejecutoriada que determine un ilícito, que determine que los bienes que fueron productos de ese ilícito pasen al Estado. Veamos cuál es la propuesta. Pero
Ahí está el tema. Y las otras preguntas, tenemos 3 preguntas que son reformas del Código Orgánico Integral de Procesos, aumento de penas, cumplimiento de la totalidad de las penas, es decir, que no se acepten medidas alternativas en determinados delitos, que son los mismos que se tienen que aumentar las penas, la tipificación del delito de porte y tenencia de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y finalmente que las armas pasen a igual a titularidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional cuando estas hayan sido objeto de delitos. Estas son reformas al COIP, pero también al COESCOP. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo veo al menos 3 cuerpos legislativos, extinción de dominio, COESCOP y COIP, que pueden ser modificados. ¿Qué es lo que va a suceder? El tiempo ya está decurriendo desde la publicación de resultados oficiales, que fue el día jueves, es decir, tenemos un par de días más hasta que se cumple el plazo de 5 días para que el presidente Noboa envíe los proyectos de ley a la Asamblea Nacional y sean recibidas por el presidente Cronfle. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, ha señalado que los proyectos están listos. Entonces, yo creo que esto en los primeros días, además no se puede pasar el plazo, de la próxima semana estaremos viendo cuáles son estos proyectos. Irá al presidente de la Asamblea, el presidente Cronfle tendrá que sesionar extraordinariamente en el CAL y se hará la determinación específica de esta subdivisión a comisiones especializadas permanentes, que puede ser la de justicia, que puede ser la de justicia y estructura del Estado, me refiero, la de seguridad, de acuerdo a la temática, o formar, obviamente para esto se requiere de una votación, una comisión especial, temporal, multipartidaria y multicompetente para que trate solo este tipo de reformas. Eso es lo que tendría que pasar, y la Asamblea, una vez que las comisiones reciban los proyectos de ley, tienen que tratarlos y garantizar por lo menos, según el dictamen de la Corte Constitucional, 2 debates y 2 informes, y esto dentro del plazo de 60 días. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queda respecto a las otras preguntas. Iremos ahora sí, vamos a lo del Yasuní. Estos cambios, estos nuevos escenarios. Vayamos del Yasuní y esa excitativa que se ha hecho a la Corte Constitucional para que haga el seguimiento de ese cumplimiento que me parece vence ya en el mes de agosto. Debía haberse ya ejecutado o debería haberse planificado ya para su ejecución en agosto. Muy bien, sí, Gustavo. Era una pregunta súper complicada esta de parar las actividades extractivas de manera general en los campos Yasuní y Teté. De hecho, la propia Corte Constitucional, cuando se aprobó el dictamen de constitucionalidad, fue la que otorgó el plazo de 1 año para que no solo se pare las actividades extractivas, sino que se desaloje de actividades logísticas a cualquier maquinaria que esté dentro de los campos, y es Yasuní más el ITT, o sea, Ispingo, Tarapacoa y el otro campo, ¿sí? Tambococha. Entonces, el Estado tenía que hacer una planificación a través de los ministerios correspondientes para que con acciones colaborativas se realice primero la para y luego quitar todo el material. Entiendo, Gustavo, ahí sí puedo fallar empíricamente que las actividades extractivas ni siquiera han parado, menos aún hay una planificación respecto a sacar toda la maquinaria operativa. Este plazo fue presentado por parte justamente, o fue puesto por parte de la Corte Constitucional en la modulación de la pregunta, ¿sí? Pero recordemos históricamente que el propio presidente Lasso no tomó ninguna acción y el ministro Santos Alvite, hoy censurado, señaló que la pregunta estaba mal realizada y cuestionaba la constitucionalidad de la misma y demás, pero sin embargo ya fue sometida a consulta popular, y la consulta popular pues tiene una aplicación inmediata, ¿no? Los efectos de la misma son de carácter inmediato. Se hablaba de que el propio presidente Lasso y el presidente Noboa iban a pedir una moratoria de este plazo para terminar las actividades extractivas o realizar una reconsulta. El presidente Noboa obviamente no tomó ese riesgo, porque recordemos que él inclusive apoyó el tema del Yasuní en su discurso. No existe una maniobra en este momento democrática, constitucional o legislativa, y hablo maniobra porque eso es lo que tendría que ser para frenar el efecto de la consulta popular. Y
los grupos, en este caso ecologistas y quienes fueron los promotores de dicha consulta popular por años, lo que han hecho es solicitar a la Corte Constitucional que realice, y está dentro de las facultades de la propia Corte Constitucional, realice el proceso de seguimiento de dictámenes. ¿Cuál es el proceso de seguimiento de dictámenes? Es este proceso a través del cual la propia Corte Constitucional activa un mecanismo de seguimiento para ver si sus propios dictámenes, ¿sí?, han sido seguidos por parte de las autoridades competentes. En este caso se estaría apelando al dictamen de constitucionalidad y además del plazo, obviamente, que se otorgó para el pare y para quitar la maquinaria de los campos. Es un mecanismo que se activa de oficio, es decir, por propia selección de la Corte Constitucional o a petición. En este momento está dada la excitativa, como tú dices, el petitorio, y la Corte Constitucional a través de la sala de admisiones, que se reúnen semanalmente 1 o 2 veces por semana, deberá, bueno, tiene que haber un trámite, tiene que entrar en el sistema de la propia Corte Constitucional y posterior a eso, a través de la sala de admisiones, deberá haber la posibilidad de iniciar este proceso de seguimiento. ¿Qué consecuencias y contra qué actores podrían eventualmente darse si es que no se cumple con esta disposición y el cronograma? Es bien complicado este tema, sí, y justamente nosotros hemos visto, y hacia eso entiendo que van los grupos que propugnan esta verificación de dictamen, y que propugnaron obviamente la consulta popular. Nosotros tenemos un clarísimo ejemplo de lo acontecido en el Ecuador por incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional, y es lo que sucedió con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando no se nombró a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, que esto fue una destitución inmediata del Pleno por una simulación votacional y un incumplimiento directo de dicho dictamen. Si nosotros hacemos un símil a eso, diríamos que se podría verificar un incumplimiento de dictamen y puede haber una destitución de las autoridades. Pero ¿de qué autoridades estamos hablando? No sabemos. Aquí, ¿quién era el que efectivamente tenía que empezar con esta política de parar la extracción y quitar la maquinaria? Era el presidente de la República o el Ejecutivo, ¿sí? El Ejecutivo, quien por competencia privativa es el único que puede realizar la ejecución en temas de actividades extractivas. Esto no tiene una delegación a otra función del Estado. El Ejecutivo también lo hace a través de los ministerios del rango. ¿Quién debió iniciar este proceso? El presidente Lasso, con la ejecución de un plan y con la elaboración de un plan, en este caso de para de actividades, que nunca se dio. A pesar de que no se dio, ¿quién debía continuar este proceso o elaborar por lo menos dicho plan? El presidente Noboa. Aquí hay una responsabilidad directa del presidente de la República o sus delegaciones de los ministros del rango para la ejecución de esta situación. Pero no veo o no se conoce, mejor dicho, estimado Gustavo, una acción del Ejecutivo previa de Guillermo Lasso o del Ejecutivo del presidente Noboa en este sentido. Tal vez se desconoce en la opinión pública o no ha habido una manifestación en opinión pública de parte de los actores, pero lamentablemente en ese desconocimiento, y de seguro los grupos que han presentado esta solicitud de seguimiento sepan de mejor forma cómo no se está realizando ningún tipo de actividad y por eso justamente proponen el seguimiento del dictamen, se podría verificar qué es lo que está sucediendo. Ahora, las acciones no pueden ser inmediatas porque recordemos que existe este plazo, Gustavo, de 1 año para la ejecución y el Ejecutivo podría tranquilamente justificarse con estamos estudiando o estamos realizando. Sin embargo, a prácticamente 3 meses, ¿sí?, de que esto tenga que suceder, no hemos visto acciones en la opinión pública. Bien, otro tema que habrá que hacer un seguimiento. Y vayamos con un último tema muy actual, el caso Olón. Y allí nuevamente la Corte Constitucional, que tiene una omnipresencia en muchos temas importantes en Ecuador, tiene una sentencia sobre el caso 2218-IN del 2021 que analizó el tema medioambiental y tomó en cuenta allí de los ecosistemas del manglar.
se ha publicado por parte de incluso uno de los ex jueces de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila Santamaría, en el sentido de que este sería vasto y suficiente como para paralizar esa operación de Olón por diversas razones, entre ellas la condición de que se construya únicamente infraestructura pública y dentro de ciertas condiciones que se den. Se discute mucho también sobre si es que está o no en área protegida y sobre todo la calidad de sujeto de derechos y la protección constitucional que tendría este ecosistema frágil. Quisiéramos conocer desde este punto también, punto de vista constitucionalista, en su criterio, ¿cuál es la situación en este polémico proyecto de Olón? Mira, Gustavo, eso es materia mucho más específica que el tema de derecho constitucional. Es un tema de derecho ambiental, pero además es un tema de juego de resolución de respecto a la declaratoria o no de una zona protegida, ¿sí? ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? Y voy a utilizar el razonamiento lógico más básico y ahí sí me excuso de pronunciarme de manera profunda, Gustavo, porque desconozco el sistema de protección, en este caso de manglares, ¿sí? El manglar, o ni siquiera el manglar, existe, ¿sí? Protecciones especializadas en la Constitución respecto a zonas, en este caso ambientales o de producción o de reproducción ambiental. Me refiero a las zonas protegidas, ¿sí? Las zonas protegidas son un patrimonio prácticamente intangible del Ecuador. No se puede realizar ningún tipo de operación de construcción o no se puede hacer una operación de modificación de estas zonas protegidas ambientalmente y, como te decía, intangibles del Estado, y por eso se llama intangible, es decir, no se puede tocar, ¿sí? Y que se requiere en el caso de tocar o en el caso de hacer una modificación, las autorizaciones correspondientes. Ahora bien, ¿qué se ha escuchado en la opinión pública nuevamente en este diálogo de actores? ¿Sí? Por un lado, ciertos especialistas, por otro lado, los comuneros, por otro lado, también inclusive el no pronunciamiento por parte del Ejecutivo, o en este caso el déficit en cuanto a la justificación por parte de la ministra Palencia y la ministra de Ambiente. Entiendo que es un juego respecto de si es o no es área protegida, ¿sí? Porque una cosa es el área protegida, este patrimonio intangible, y de lo que escuché en este caso a los abogados expertos en derecho ambiental, otra cosa son las zonas de protección. Tendría que hacerse una verificación, Gustavo, de si es lo uno o lo otro, porque el tema del patrimonio intangible no se puede realizar absolutamente nada. Si es una zona de protección, se requieren de permisos especiales y permisos que aseguren no solo la operación, sino a futuro. ¿Qué es lo que está en discusión en este sentido? Es lo rápido que fueron otorgados los permisos, entendiéndose que esto es una zona de protección, ¿sí? Mientras los comuneros dicen que no es una zona de protección y que es... Parte de lo que ha señalado, perdóname nuevamente la interrupción, el Ministerio del Ambiente es de que esto se clasificó y de una manera prácticamente automática se señala en un nuevo documento como requerimiento de un simple registro ambiental, tema que está siendo ampliamente debatido. Sí, justamente, es que esa reclasificación es zona de protección y lo que te decía, ¿no es cierto?, la zona intangible. Entonces, supuestamente, y según el ministerio, está en la zona de protección, es decir, que solo se requiere de ciertas acciones y de cierto control. Eso es lo que está en discusión en este sentido, de si es parte o no es parte. Esta falta de información ha hecho que justamente hay otro tipo de actores y que se puedan activar algún mecanismo judicial. Sí, se puede activar. De hecho, el estatus de la naturaleza como sujeto de derecho que requiere de una representación puede ser activado y podría activarse una garantía constitucional, una acción de protección, por ejemplo, para finalizar cualquier tipo de obra, y obviamente puede haber una representación, en este caso de naturaleza. Una observación más allá de que sea o se encuentre este sitio en zona protegida o no. El ex juez constitucional Ramiro Ávila Santamaría expresa
conceptos totalmente tajantes. Dice que en el caso Solón no importa la calificación del Ministerio del Ambiente, pues el manglar fue declarado en la sentencia que habíamos señalado como sujeto de derecho y tiene protección constitucional por ser un ecosistema frágil, y señala además en un mensaje directo para la ministra del Ambiente que solamente en el manglar se pueden construir infraestructura pública cumpliendo condiciones, si es que es para garantizar servicios a la comunidad y que sean respetuosos del ecosistema. Sí, definitivamente, o sea, ahí está más que explicado esta situación, ¿no? Manglar es igual a zona protegida, patrimonio intangible no puede ser modificado bajo ninguna circunstancia, salvo las condiciones de prosperidad, en este caso de la comunidad que está alrededor, en servicios básicos, ¿sí? Y que definitivamente no puede ser tocado. Ahora, eso es el manglar en general, ¿sí? Puede haber, en este caso, disposiciones o tecnicismos que establezcan que puede ser una zona de protección, pero esto se tiene que ir dilucidando poco a poco, ¿no? Y aquí los actores a tomar en consideración principalmente es el Ministerio de Ambiente y que aclare además cuáles son los permisos que se pueden realizar. Es un tema que está todavía en construcción, Gustavo, y que emitir un pronunciamiento mientras no haya la tecnicidad adecuada puede ser contraproducente. Así es, además se requerirán todavía muchas evidencias. Muy amable por habernos acompañado. Siempre es un gusto, Gustavo. Gracias por la deferencia en la invitación. Un saludo a la distancia. Gracias a usted. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, académico, experto en Derecho Electoral y Derecho Constitucional.